¿También mide? Nah. ¿Quiere jugo? Nah. Che, no, marica. Toca regañarlo. Contestón. Nosotros nos deben regañar. Sí, para decir no. ¿Cómo así? Baja el. Ajá, la voz. No tome jugo. Ya no voy a tomar jugo. Y levantaron que cambió, pero la vida real está buenísima. Sí, sí, no, y eso, porque no parpadeaba, me estaba preocupando el chino ahí en televisión. No se movía. Estoy yendo a China.
Hola, buenos días a todos. Ya hablé con el doctor Mendoza. Me dice que se demora aproximadamente 2, 3 minuticos en conectarse. Entonces, para que le demos un chance para empezar.
Ya, qué pena. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Álvaro, si quieres, pues ya iniciar para compartir pantalla. Bueno, buenos días a todos. No sé si me escucho ya. Sí. Listo. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre los principios de la artroscopia. Sobre esto, pues son como los contenidos que vamos a trabajar en la charla, una definición de qué es la artroscopia, cuáles son los instrumentos que se usan para esta, y algunos aspectos básicos de la artroscopia, y pues qué evidencia hay sobre eso, qué sistema de riego vamos a utilizar, qué soluciones, si hay que usar profilaxis, torniquete, y algunos aspectos específicos de la artroscopia en hombro y rodilla, pues que estaban contemplados dentro de esta charla. La definición de la artroscopia, entonces podemos denominar a la artroscopia como un procedimiento quirúrgico que puede tener tanto fines como diagnósticos o terapéuticos para el manejo de patologías articulares, pero usando la ayuda o mediante el uso de un artroscopio. Entonces, el artroscopio, ¿cuál es la artroscopia? Se puede realizar en cualquier articulación del cuerpo, principalmente pues, a nivel de la rodilla y a nivel del hombro. Sin embargo, pues en otras zonas menos utilizada, pero pues se usa en cadera, en tobillo, para patología de codo, muñeca e incluso algunas patologías de pie, también se está utilizando la artroscopia en esta zona. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una artrotomía y una artroscopia? ¿Qué ventajas y qué desventajas puede tener hacer una artroscopia en comparación con una artrotomía en general? Entonces, la artroscopia tiene muchas ventajas sobre la artrotomía. Probablemente la única desventaja que puede tener es que se necesita un entrenamiento especial por parte del cirujano para poder realizarla adecuadamente y no generar daño. Sin embargo, tiene muchas ventajas. Comparado contra la artrotomía, reduce la morbilidad asociada, hay menos dolor en el postoperatorio, las incisiones son pequeñas, tiene una mejor, desde ese punto de vista, es mejor estéticamente. La respuesta inflamatoria que se produce después de la cirugía es menor. En general, la visualización mediante el uso de la artroscopia, por lo menos en rodilla comparado contra la artrotomía, es mejor en la artroscopia que con la artrotomía. La estancia hospitalaria es más corta, son procedimientos que pueden hacerse de manera ambulatoria y tienen muy bajas tasas de complicaciones comparadas con la artrotomía. ¿Cuáles son los componentes? Entonces, el primer componente pues, es el artroscopio como tal. El artroscopio es un instrumento óptico que combina pues, varias cosas. Primero, una fibra óptica que transmite las imágenes, lentes de aumentos y que permiten visualizar, digamos, o actúa como un instrumento para visualizar lo que está pues, dentro de la articulación. El artroscopio como tal tiene tres características que lo hacen que cambien sus capacidades ópticas. Primero, pues el diámetro, de mayor tamaño tenga el artroscopio, pues mayor va a ser el campo de visión que nos va a dar. El ángulo de inclinación de los lentes es importante. En general hay disponibles desde los 0 grados hasta los 120 grados. El más utilizado es el de 30 grados a nivel de la rodilla, a nivel del hombro. Pero en algunas áreas pequeñas en las cuales pues, es difícil maniobrar, hay artroscopios o se tiende a utilizar artroscopios con ángulos más altos, como de 70 grados, que permiten una mayor movilidad, frente a una menor movilidad, cubrir una mayor cantidad de superficie con algunos problemas. Y esa está la imagen, y esta representación quiere mostrar cuáles son lo que podemos observar, digamos, frente a un artroscopio con un lente de 30 grados, con un lente de 70 grados. El lente de 30 grados, entonces, cuando lo metemos y la parte completamente anterior, digamos, a ella no la vemos, no se ve completamente, pero pues se ven los 30 grados hacia inferior, pero lo que podemos hacer es que dándole rotación al artroscopio se puede observar una gran área de superficie, mientras que el lente de 70 grados tiene el problema de que la parte completamente anterior o a la punta del artroscopio sí nunca la vamos a poder observar si no se cambia la inclinación del artroscopio. Él nos da un mayor rango de movilidad, pero con un área ciega a nivel del centro, que no sucede con un
artroscopio de 30 grados, por eso la artroscopia de 70 grados tal vez es un poco más complicado de manejar. El campo de visión pues también depende pues que no solamente es el lente y la inclinación que tenga, sino el campo de la visión. Entonces, como les decía, entre mayor tamaño del artroscopio, pues mayor ángulo nos va a permitir observar. En general, la mayoría de los artroscopios que utilizamos en rodilla y en hombro son de 2.7 milímetros, que más o menos alcanza un ángulo de visión descrito de hasta 90 grados. Bueno. Los otros componentes para realizar una artroscopia son la cámara de video pues, y el monitor. Esto pues, da una diferencia histórica en cuanto a cómo se hacía la artroscopia probablemente antes de que existieran los monitores y la fibra óptica y las cámaras de video, que lo hacen más sencillo. Lo que simplemente la cámara pues, es una cámara de alta resolución que al conectarla al artroscopio nos transmite la imagen que se observa directamente con el artroscopio hacia una pantalla en asociación pues, con una fuente de luz. Y la imagen pues, de la derecha es como se tendría que hacer la artroscopia si no tuviéramos una cámara y un monitor. El instrumental complementario que se usa, pues básicamente se divide en tres tipos. Primero, los palpadores o los ganchos exploratorios. Generalmente estos ganchos vienen graduados, se usan para palpar, para tocar, para sentir la consistencia de las diferentes estructuras interarticulares para definir si tienen o no tienen patología. Tiene la característica de que el ganchito que tiene en la punta también se puede utilizar para medir. En general, los ganchos en la punta, la punta del ganchito, mide aproximadamente entre 3 y 4 milímetros, 3 y 4 milímetros en la mayoría, pero pues hay que conocer exactamente cuánto mide porque eso nos permite hacer mediciones a nivel interarticular. Hay algunas pinzas que son pinzas que se utilizan de corte, que serían las pinzas de básquet, que pues es esta imagen que traté de poner acá. En ese caso son pinzas que tienen la característica de que cortan y liberan el tejido a nivel interarticular, que posteriormente pues, debe ser drenado. A diferencia de las pinzas de agarre, que son las pinzas de Grasper, como estas, que sirven para agarrar. Todas estas pinzas, tanto las pinzas de básquet como las pinzas de Grasper, que vienen rectas, vienen anguladas a 30, 45, a 90 grados o anguladas a la derecha o a la izquierda para que sean fáciles de utilizar a nivel interarticular. Y existen otras pinzas de agarre diferentes a las Grasper, que serían las pinzas de Alligator, que se usan más como para los lugares en los cuales no hay suficiente espacio para abrir una Grasper, que es un poco más grande. Entonces hay unas Grasper, básicamente dos pinzas de agarre un poco más delgadas que permiten llegar hasta ese punto. Además de eso, pues también se cuentan con instrumentos que permiten la remoción de cuerpos extraños y que permiten, digamos, la hemostasia y el corte a nivel interarticular. Son dos, básicamente el uso de la radiofrecuencia y el uso del shaver. Los shavers generalmente son de 3 hasta 5 milímetros, pues un cirujano escoge el grosor del shaver a utilizar. Normalmente se utiliza el de 3 o de 4.0. El shaver se basa en una camisa que protege una cuchilla. Esta es la camisa que protege una cuchilla. La cuchilla pues el motor, digamos, puede hacerse giratorio o ondulante, o sea, hacia anterior y hacia posterior. Generalmente se escoge de anterior hacia posterior porque evita que se tape pues el instrumento y favorece que la abrasión sea de mejor medida. Hay varios tipos de cuchillas, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, hasta cuchillas empresa como esta, que es la última, que se utiliza más para hacer, por ejemplo, para trabajar la cromioclavicular y hacer una cromioplastia, mientras otras se utilizan más a nivel interarticular, como las primeras que se observan acá. Y el uso de la radiofrecuencia pues permite a nivel interarticular poder hacer hemostasia y poder hacer corte a nivel interarticular. Es siempre tener en cuenta que todos esos instrumentos deben ponerse siempre en el campo visual y no deberían activarse si no se tienen dentro del campo visual del artroscopio. ¿Qué otros instrumentos hay? Los trócares, que se usan como una puerta de entrada a la articulación. Hay dos tipos de trócares, los trócares metálicos, que son reutilizables, que se usan principalmente por ejemplo, en artroscopia de rodilla, que permiten, mediante el trócar, ingresar sobre todo la cámara, y generalmente los trócares artroscópicos tienen ingreso tienen dos puntos de ingreso o de salida, según cómo se utilicen, que se utilizan para la irrigación y para la succión a nivel interarticular. Y hay otros tipos de trócares o vainas que son de características de pasta, que
no son reutilizables, que tienen estas aspas, digamos acá, que permiten que el punto de ingreso o que el trocar quede in situ. Y esto pues es de especial importancia en algunos lugares en los cuales el tejido blando es de mayor volumen y que es difícil, si se sale el trocar, volver a encontrar nuevamente el punto de ingreso y generar pues un poco más de daño. Entonces se utilizan en esos casos, principalmente no. Y tenemos además, hay dilatadores, vainas de recambio, en algunos casos en los cuales ingresar a la articulación es difícil, como sucede en la artroscopia de la cadera, donde se ingresa con un instrumento pequeño, pero para ingresar al artroscopio o otros instrumentos hay que aumentar el diámetro del canal que ya realizamos, y se pueden utilizar como a través de una guía, pasar dilatadores o vainas de recambio para que no se nos pierda el punto de ingreso a una articulación que ya logramos. Bueno, entonces esos serían todos los instrumentos básicos de la artroscopia. Con respecto a los sistemas de irrigación, es de especial importancia porque la irrigación primero permite dar a la articulación, digamos, un medio en el cual no se vaya a lesionar más por abrirla o por estar lesionándola, y segundo, nos permite la visualización. Entonces, los sistemas de irrigación realmente se utilizan de dos tipos. Puede ser un sistema de irrigación por gravedad, que es colgar las bolsas de la solución que vayamos a utilizar a una altura determinada, o mediante una bomba de infusión. ¿Qué diferencias hay entre la bomba de infusión o el sistema por gravedad? En general, pues que la bomba de infusión nos permite controlar la presión del líquido que ingresamos a la rodilla en forma constante. Él va midiendo la presión y va liberando líquido para mantener una presión específica, mientras que el sistema de gravedad pues no tiene digamos, esa capacidad. Sin embargo, pues sí está descrito que cada metro de altura por encima de la altura del paciente que dejemos del sistema de irrigación da aproximadamente unos 22 milímetros de mercurio de presión a la articulación, de tal forma que si la dejamos por encima de 1 metro del lugar donde estemos haciendo la artroscopia, más o menos debería tener entre 66 a 60 milímetros de mercurio, lo cual pues es más o menos lo que vamos a cuadrar con una bomba de infusión. Entonces se podría llegar a utilizar. A nivel de la rodilla, la presión de perfusión de la bomba que debe utilizarse es entre 45 y 60 milímetros de mercurio. No debe uno tampoco pasarse de la presión de perfusión que hace uno con el sistema de irrigación, porque recordemos que pues todas las articulaciones tienen a nivel de la periferia paquetes neurovasculares, y por ejemplo las rodillas, si aumentaríamos demasiado la presión, incluso con una cápsula articular indemne, esto podría generar una compresión a nivel del paquete y podríamos poner en riesgo las estructuras neurovasculares. Entonces hay que tener cuidado con eso. Con respecto al hombro, el hombro pues tiene el problema de que se necesita pues a veces lograr una adecuada volumen y una adecuada presión a nivel de la articulación para lograr la visualización, porque tiende pues a tener mayor sangrado que la rodilla, y tenemos la esta de que no podemos utilizar un torniquete como se puede hacer a nivel de la rodilla. Entonces la recomendación del hombro simplemente es que la presión de perfusión debe mantenerse 40 milímetros de mercurio por debajo de la presión arterial sistólica, que más o menos debería mantenerse entre 100, y ya vamos a hablar también sobre esa recomendación. O sea, más o menos también entre 60 milímetros de mercurio, por lo que más o menos quiero llevar es que a la altura de 1 metro no es una mala opción si está disponible la bomba de infusión. ¿Qué líquido vamos a utilizar? En general, pues debe utilizarse un líquido que sea similar al líquido sinovial. Hay básicamente dos tipos de líquidos, los líquidos iónicos y los no iónicos que se han utilizado. Este es un listado de los líquidos disponibles y nos da la diferencia entre el pH y la osmolaridad y la composición principal del líquido. Idealmente, ¿qué sería? Un líquido que fuera con el mismo pH y con la misma osmolaridad que el líquido articular, pero pues no lo hay. Entonces, en general, pues uno debería buscar uno que se pareciera o que fuera similar. El líquido pues que se debe utilizar, o el recomendado, es el líquido de lactato de Ringer, que pese a que la osmolaridad es mucho más baja que los demás, el pH está más cercano al líquido sinovial a diferencia de los demás, y esto al parecer es lo que mejor, digamos, trata el cartílago articular y menos daño que genera a este nivel. Mientras que las otras soluciones, como la solución salina o incluso las soluciones iónicas, como el manitol al 10%, por ejemplo, que tiene una osmolaridad más alta, tienden a generar más daño a nivel del líquido articular y pues no deben utilizarse. Entonces, uno debería utilizar un líquido, el lactato de Ringer, que sería la indicación principal. Este es un estudio que evalúa precisamente eso, es una revisión sistemática publicada en el Journal Orthopedic Trauma en 2019, que lo que hacen es una revisión sistemática de todos los líquidos articulares, incluso esta tabla es de esta revisión sistemática,
ellos evalúan todos esos líquidos y miran cuál de esos líquidos es mejor a nivel de la articulación, y lo que hacen es mediciones de ultraestructura del cartílago, miran la cantidad de muerte de condrocitos, la síntesis de proteoglicanos, o sea, miran estudios que estructuralmente evalúen la integridad de los condrocitos y el líquido articular después de una artroscopia para determinar cuál de esos puede ser mejor. En total incluyeron 16 estudios y en general evalúan dos cosas. Uno, cómo le va el lactato de Ringer versus la solución salina y cómo le va el lactato de Ringer en comparación con las soluciones no iónicas. La conclusión general es que el lactato de Ringer es superior a la solución, al cual, como es la solución fisiológica, más similar al líquido articular en cuanto a pH, y pues se mantiene una temperatura similar a la corporal, y generan menos muerte a nivel tanto de los condrocitos como a nivel de los tejidos circundantes, sean meniscos, tejido sinovial o lo que se considere. Las soluciones no iónicas, entre todas las soluciones no iónicas, de la solución salina o lactato de Ringer, es mejor el lactato de Ringer, y comparado contra las soluciones no iónicas como la glicina o cualquier otro de estos, sea manitol, sorbitol, destroza, glicina, lo que sea, es mejor el lactato de Ringer comparativamente con esos. Y quise hacer, y también lo ponen ahí, una especificación sobre la glicina, que generalmente es la que está disponible en todos lados con bolsas largas, porque uno necesita una bolsa por lo menos de 5 litros a 1 metro para que la presión de perfusión que estábamos nombrando, y la glicina generalmente está disponible, pues se usa mucho a nivel de urología, pero pues tenemos que tener precaución al utilizarla a nivel interarticular, porque aparte de que no es fisiológico y puede generar más daño a nivel articular, tiene su problema de que la glicina, en caso de ser absorbida, causa una hiperosmolaridad sanguínea, lo cual pues, puede terminar, en algunos casos se ha descrito, en una pues, edema cerebral por hiperosmolaridad, daños neurológicos permanentes, daños visuales permanentes y insuficiencia renal. Entonces debe tenerse cuidado con no utilizar la glicina. O sea, entre todos, mejor el lactato de Ringer y no glicina. ¿Cuál es el principio básico de la artroscopia? Básicamente es la triangulación, ¿sí? La triangulación se refiere a que usted por un puerto mete el artroscopio y por otro puerto que mete el instrumento que vaya a utilizar, y siempre deben estar como un triángulo, todos llegando hacia el punto, y que usted no haga nada si no ve la punta del instrumento que tiene dentro de la articulación. Este pues, es un principio no solamente para artroscopia, sino en general para todas las cirugías que utilizan un medio óptico, ya sea una laparoscopia o cualquiera, o la que corresponda, se utilizan este método de triangulación. Y de las complicaciones que pueden ocurrir durante la artroscopia pueden ser por mala técnica, se han descrito hasta el 5% de los casos, sean lesiones articulares, lesiones meniscales, lesiones de la grasa de Hoffa, ligamentos, incluso hasta lesiones vasculares, si no tiene cuidado al utilizar el artroscopio. Hay otras complicaciones que no son producto pues, de la mala técnica, como sucede en las complicaciones pues, a veces nerviosas, a nivel de la rodilla, el abordaje medial puede lesionar el nervio safenio, puede generar un dolor anterior de la rodilla. A nivel del hombro, si se usan portales muy bajos, pues lesión del nervio axilar. Y otros como la infección, que realmente es muy baja a nivel de la artroscopia. Se describe que el porcentaje o la prevalencia de infección es cercana al 0.2%. Es muy poco frecuente. Entonces, si sabemos que la infección es muy poco frecuente a nivel de la artroscopia, vale la pena poner antibiótico profiláctico, pues sobre esto, pues, contra estos dos estudios en artroscopia de rodilla, en los cuales miran en artroscopia simple. Ya estamos hablando de artroscopia en la cual no se utilizó ningún implante, no estamos hablando de artroscopia en la cual se realizara un injerto o algo así, sino pues simplemente artroscopia simple. Y en general la recomendación es que no se requiere el uso de antibiótico profiláctico. Por ejemplo, en ese estudio publicado en Arthroscopy en 2007, lo que miran es cómo le iba a los pacientes, si hacían infección o no infección, si tomaban antibióticos o no tomaban antibióticos. En general, pues mire, de los 1000, casi más de 2000 artroscopias que utilizaron, solamente 4 vieron 4 infecciones, pero en general, uno de los que tomaba antibiótico hizo infección y 3 de los que no tomaban antibiótico hicieron infección, con una P del 0.59, que no fue estadísticamente significativa esta diferencia. Y otro estudio de pronto un poco más grande, también publicado en Arthroscopy en 2017, mira cómo le iba a los pacientes en cuanto a infección, tanto profunda como superficial, con antibióticos y sin antibióticos. Y en general, de las más de 32.000 artroscopias que utilizaron,
159 se infectaron y de los 7.974 artroscopias que no utilizaron antibiótico, 43 se infectaron con unas tasas de infección muy bajas, del 0,48 menos del 1%. Y en general no hay una diferencia si se usan antibióticos o no se usan antibióticos para realizar una artroscopia simple. Entonces la recomendación de expertos es no utilizarlo, pese a que realmente se usa pues ya como por más cosas médico-legales que otra cosa, pero no es, digamos, no hay evidencia que sugiera que el uso de antibiótico profiláctico para realizar una artroscopia simple se utilice. Algunas guías, como la del CDC, dice que si usted va a poner un implante, pues ahí sería indicado sí poner profilaxis antibiótica con cefazolina. Con respecto al hombro, tiene su problema especial y es el Propionobacterium agnes. El Propionobacterium agnes es una bacteria pues gran negativa, gran positiva de aerobia, que tiene la capa que generalmente crece o si está presente a nivel de la piel, sobre todo en lugares en los cuales hay muchos folículos pilosos, porque él crece pues a nivel de la glándula sebácea o cercanía a donde hay mucha sebo, que sucede pues en algunos niveles, algunos lugares de la piel, como en el caso del hombro, la región axilar. Y el Propionobacterium agnes es el principal patógeno que afecta o que causa infección a nivel de la artroplastia de hombro y tanto en procedimientos artroscópicos como incluso en procedimientos abiertos. Con respecto a lo del manguito, pues ya que estamos en el tema de artroscopia, la infección por Propionobacterium agnes es un factor predictor de malos resultados sí en caso de presentar la infección. La artroscopia pues es causante en general entre causa ¿aló? Creo que se me fue el sonido, ¿aló? Ya, ahora sí. Ya, a ver. Bueno, entonces, clínicamente la infección por Propionobacterium agnes causa clínicamente, digamos, es muy poco visual, causa muy pocos síntomas, generalmente es un leve eritema, fiebre es poco común, los marcadores inflamatorios normalmente son normales y generalmente se presenta en forma crónica, subclínica, con un poco de dolor y se presenta como aflojamiento de los diferentes implantes. Es importante tener en cuenta pues, en el hombro que debe hacerse cultivos especiales para gram negativos, para anaerobios, qué pena, con respecto a la artroscopia, pues encontré estos dos artículos que muestran que la incidencia pues, de la infección o digamos de la colonización por Propionobacterium agnes también es importante a nivel de la artroscopia. Mire, este es un estudio prospectivo realizado entre 2013 y 2014 que hacen todo bien, digamos, le ponen su antibiótico profiláctico, cefazolina en caso de ser alérgico, vancomicina o eritromicina, hacen un lavado de piel con clorexidina y van a hacer una cirugía del manguito. Básicamente ellos toman en el lugar donde iban a hacer los portales, le toman un hisopado, lo mandan al cultivo, luego hacen su procedimiento y hacen una toma de muestra de la parte superficial del portal y luego de la parte profunda del portal, o mejor dicho, básicamente del manguito rotador y envían toda esa muestra a patología. Lo que ellos encuentran es que de los pacientes que tenían Propionobacterium agnes superficial, que eran el 72% de los pacientes, o sea, a pesar de hacer el lavado y tomar la muestra, 72% tenían ahí colonizados por Propionobacterium agnes, y cuando toman las muestras profundas se dan cuenta que hasta el 20% de esos pacientes tienen presencia de Propionobacterium agnes a nivel del lugar donde pusieron los implantes para el manguito. Entonces esto habla de que esto es un problema a este nivel, porque esa presencia del Propionobacterium agnes a nivel superficial puede colonizar la parte profunda y es lo que causa la pérdida de los implantes y las infecciones a este nivel. Ahora uno se pregunta, bueno, entonces, y este otro estudio hace más o menos lo mismo, solamente que ellos lo que muestran es que después de la cirugía todavía es peor la presencia del Propionobacterium agnes o la, digamos, contaminación de la palabra aquí, sino la colonización de Propionobacterium agnes a nivel de los abordajes. ¿Por qué? Porque todo, como generalmente en las artroscopias de hombro, hay mucha salida de líquido. Esa solución generalmente escurre por todos los portales y realmente como que se extravasa mucha solución salina, mucha solución, y esto hace que el Propionobacterium agnes todavía, que estaba solo en la parte axilar, se reparta para todos los lados del hombro. Entonces, en general, pues es un problema que debe cuidarse y que debe tenerse especial atención. Bueno, con respecto a lo del torniquete, en general, pues hay muchas recomendaciones, algunas para artroscopia, otras no para artroscopia, pero en general, pues la idea es utilizarla por más de 120 minutos
Si se usan por más de 120 minutos, pues ya tiene riesgo de lesión de nervio y de músculo. Con respecto a la laparoscopia, pues es estadísticamente significativa, da una 3 veces mejor visualización de la superficie articular comparativamente con no utilizarla. ¿Por qué? Porque causa menos sangrado. Algunos estudios lo han tratado de medir y hablan de hasta 200 o 500 cc la diferencia del sangrado, pero usarlo o no usarlo no es, digamos, no hay diferencias en la literatura sobre complicaciones, dolor o funcionalidad en el postoperatorio inmediato luego de utilizar o no utilizar el torniquete. Entonces queda como a recomendación del cirujano según lo que vaya a utilizar. Ya con respecto a principios de aplicación y portales artroscópicos, con los dos segmentos más usados, que es en cuanto a la rodilla y la artroscopia, con respecto a la rodilla, pues los portales de la artroscopia que vayamos a utilizar son probablemente los instrumentos más claves para nosotros poder lograr una adecuada visualización y poder realizar el procedimiento que se requiere realizar a nivel intraarticular. Con respecto a eso, pues básicamente por los portales más utilizados son los portales anteriores, tanto el anteromedial como el anterolateral. Ese portal anterolateral, probablemente el primero que vamos a utilizar para poder meter el artroscopio va a ser el portal inicial en el cual se va a hacer la visualización. Con respecto a este, es importante lograr un adecuado ingreso al portal. ¿Por qué? Y esta imagen nos ejemplifica. Si hacemos un ingreso al portal demasiado bajo, lo que va a pasar cuando metamos el trocar es que vamos a causar una lesión iatrogénica del cuerno anterior del menisco lateral. Pero si le ingresamos demasiado superior, pues nos vamos a chocar contra el cóndilo y vamos a generar una lesión osteocondral del cóndilo lateral de la rodilla. Entonces, la entrada del artroscopio debe ser adecuada, precisa y segura para no generar ninguna lesión, pues tanto el artroscopio como los otros instrumentos. Entonces debe tenerse cuidado de generar un buen lugar. ¿Dónde es? ¿O dónde hay que poner el abordaje anterolateral? En general, pues lo que se recomienda es ubicar el borde inferior de la rótula, ubicar la superficie articular y generalmente 1 centímetro por debajo del borde superior de la rótula en flexión y ligeramente lateral a el tendón rotuliano y 1 centímetro por encima de la superficie articular es el punto de ingreso pues anterolateral y anteromedial, según pues, corresponda para cada uno de estos lugares. Hay otros abordajes descritos que son los abordajes, bueno, superolaterales y superomediales. Esos se usan más para observar la parte, digamos, de la bursa supra y para el manejo de algunas, para evaluar la excursión de la rótula a nivel del surco troclear. Y el manejo de algunas patologías que no pueden manejarse si se requiere desde estos abordajes anterolateral y anteromedial. Los abordajes posteriores, aquí está el ejemplo de abordaje posteromedial, es tomado la Campbell, donde lo que muestra simplemente es que uno, para localizar, digamos, estos ingresos posteriores, pues el posteromedial es más seguro comparativamente con el posterolateral. Lo que se debe hacer es ubicar la superficie articular de la tibia en la parte posteromedial y el cóndilo pues, a nivel de la parte posteromedial. Si localiza la superficie articular y 1 centímetro por encima y ligeramente posterior al cóndilo es el punto de ingreso, debería ingresarse con una aguja con un espinocat dirigido pues hacia la rodilla y una vez se confirme el adecuado ingreso, pues sí realizar la perforación, digamos, para el ingreso del sistema. Este abordaje posteromedial se puede utilizar en casos en los cuales hay cuerpos extraños que no logramos obtener o coger adecuadamente desde anterior, podría llegar a utilizarse, y también para evaluar de mejor manera, si no se puede hacer desde anterior, el menisco medial o el menisco lateral. En cuanto a los cuernos posteriores, se puede utilizar para este tipo, digo, para el medial. En cuanto al posterolateral, el punto de ingreso, pues como lo describí, es similar, solamente desde la parte lateral, con más riesgo pues, de una lesión a nivel de estructuras neurovasculares. El procedimiento debe hacerse de manera igual y se puede utilizar, pues como lo describí anteriormente. Pues también nos permite ver en mejor medida la parte de la inserción del cruzado posterior en mejor manera. Lo importante, digamos, y lo que quería como también mostrar es que cuando se hace la artroscopia, en cuanto a la parte diagnóstica, ya la parte terapéutica pues cambiará según cada caso en particular,
pero pues cuando se hace la artroscopia de rodilla, lo que uno debe hacer es una revisión sistemática por compartimentos de todos los compartimentos de la rodilla para que no se quede ninguno sin evaluar y de pronto que no se nos vayan a quedar cosas que no revisamos a nivel de la artroscopia. Entonces, generalmente lo que se hace, lo que si uno observa, lo que hacen los artroscopistas es que luego de hacer el ingreso o el portal artroscópico de la visualización, pues lo primero que se hace es visualizar la bursa suprapatelar, luego se mira la articulación patelofemoral, luego pues se va a bajar por el canal medial, se visualiza el compartimento medial, ¿cierto? En este caso, pues si en caso de requerirse, bueno, aquí lo voy mostrando más bien. Entonces el compartimento medial, entonces aquí vemos ya la parte del menisco, se mira la parte posterior del menisco, en caso de requerirse se le puede dar un poco de valgo al pie y de rotación externa para lograr una mejor visualización de la parte posterior. Posteriormente evaluarse toda la muesca intercondilar, debemos observar el cruzado anterior, el ligamento mucoide, el cruzado posterior, las inserciones, si estamos sospechando una lesión, probar con el probador las posibles lesiones de esta zona, y posteriormente pasaría uno al compartimento lateral, en la cual pues hay que dar un varo de la rodilla, se puede hacer en posición en 4, y con esta posición podemos evaluar pues todo el menisco lateral. Entonces la revisión debe ser una revisión sistemática para que no se nos vayan a pasar pues mayor lesiones a ese nivel. La artroscopia del hombro, pues en este caso sí hay que decir dos cositas ahí como adicionales. La primera es la posición del paciente. El paciente puede operarse en decúbito lateral o en posición de silla de playa. La diferencia pues es que la posición lateral es la posición más segura para operar esta patología. Generalmente requiere pues un entrenamiento especial sobre cómo posicionar al paciente para no perderse en la estructura, y lo otro importante es que requiere instrumentos para mantener la posición del miembro en una adecuada posición en todo el momento de la cirugía para poder realizar el procedimiento. Entonces, esta es la imagen donde hay un soporte del miembro superior para realizar la artroscopia en posición lateral. El problema de la posición de silla de playa, que no necesita de pronto estos instrumentos, es que al estar en silla de playa puede tener riesgo de hipoperfusión cerebral. El problema de esta posición es que uno tiende a sobreestimar la perfusión cerebral porque realmente o le ponen el manguito para la presión arterial en el hombro contralateral o se lo ponen en un miembro inferior, lo cual pues da una presión arterial, pero eso es diferente a la presión arterial que tiene a nivel intracerebral, que está más arriba del corazón, más arriba de ese manguito, y pues se tiende a sobreestimar. Y tiene el riesgo de que puede generar lesiones neurológicas, en algunos casos incluso hasta permanentes. En general se describe que existe un subregistro de estas hipoperfusiones cerebrales o estas lesiones cerebrales, algunas como son temporales no se reportan, ¿sí? En general, la literatura reporta lesiones de menos del 0.1%. Más sin embargo, sí hay algunos estudios que evalúan la desaturación cerebral durante los procedimientos artroscópicos. Generalmente la describen como una caída de más del 20% de la saturación cerebral, medido pues con un monitor de perfusión cerebral intraoperatorio. Que se cae más de 20% esa saturación de oxígeno cerebral comparado con la saturación basal que tenía. Por ejemplo, se ingresó a cirugía antes de la anestesia y tenía 95% de saturación cerebral, y durante la cirugía, si se cae por debajo del 75%, pues ya es una hipoperfusión cerebral, y pues el estudio, digamos, o evaluar si esa de saturación cerebral durante el procedimiento es importante o no, pues ya es otra cosa, pero en general debe evitarse. Y la idea del anestesiólogo que hace la anestesia, digamos, en este caso es que esté pendiente de la presión, de que la presión arterial media no caiga por debajo de 65 milímetros de mercurio durante toda la cirugía, y que si puede, ojalá tenga el monitoreo de presión de perfusión cerebral para que en caso de que note una desaturación cerebral, pues le suba la presión al paciente para mantener una adecuada saturación a nivel cerebral. Porque lo que se necesita, digamos, ahí es lograr un adecuado equilibrio entre lograr una presión suficiente para mantener la presión de perfusión cerebral, pero que permita la visualización del cirujano. Presiones arteriales muy altas a nivel del hombro, sobre todo para el espacio subacromial, pues generan mucho sangrado y no va a permitir que usted pueda observar las estructuras y que pueda manejar estos niveles. La recomendación a veces antigua era que decirle al anestesiólogo que le mantenga la presión arterial sistólica en 100 para que uno mantenga la bomba en 60, y pues más o menos debería así lograr una adecuada visualización. Pero pues esto debe hacerse con cuidado más bien, y esa estrategia de hipoperfusión cerebral mantenida durante la artroscopia, pues debe tenerse cuidado,
sobre todo en algunos pacientes que tienen más riesgo de presentar un evento isquémico como diabéticos, hipertensos o con otras enfermedades metabólicas. Los portales de artroscopia, entonces, hay muchos, pero pues son los básicos para aunque sea lograr, y para qué se utilizan, para lograr la visualización y más o menos la exploración de la artroscopia del hombro. Entonces, en el número 1 está el portal posterior, portal anterior, portal anterolateral y portal mediolateral del hombro. Entonces, los portales 1 y 2 lo vamos a usar para mirar o se usan generalmente para mirar la articulación. El portal 1, que es el portal primero que se usa, en este caso se ubica la parte posterolateral del acromion y realmente 2 centímetros por debajo de esta zona se hace la incisión y se ingresa pues, un espinocán en relación o apuntando aquí a la apófisis coracoides, se insufla con solución salina y posteriormente sí se pasa al artroscopio. Luego, ya visualizando la articulación, se pueden ingresar los otros portales a nivel de la articulación. Por ejemplo, el portal anterior, realmente se ubica la apófisis coracoides y anterior, no inferior, sino anterior, lateral, qué pena, lateral a esta, ahí se ingresa y realmente en esta zona se puede ingresar a nivel del intervalo de los rotadores. Ya con respecto a los otros abordajes, el medio lateral y el anterolateral, realmente se utilizan y tienen muy buena visualización para a veces hacer una visualización subacromial y porque estamos en relación directa con el supraespinoso para, si acaso hay que hacer una lesión o identificar una lesión y manejar una lesión a este nivel. Tener cuidado específicamente con el nervio axilar, sabemos 5 centímetros por debajo del acromion, el borde inferior del acromion, pues probablemente vamos a tener el nervio axilar, no hacer digamos, portales a este nivel por el riesgo ya de lesión. Y el otro, pues, es que coracoides hacia medial o hacia inferior podemos tener mucho riesgo de lesión de estructuras neurovasculares, por lo cual no utilizarlos. Los portales accesorios se utilizan ya para algunas cosas específicas, ¿sí? Por ejemplo, el portal 1, que sería el portal posterolateral, también nos da una adecuada visualización en caso de que necesitemos una visualización desde otro ángulo del manguito rotatorio, se puede utilizar. Este abordaje aquí lateral transmanguito rotatorio se usa para lesiones tipo SLAP o se puede también utilizar para poner un anclaje a nivel, digamos, del supraespinoso, realmente toca a través de este abordaje. Y este otro abordaje, por ejemplo, el de Weiser, es un abordaje que se puede utilizar tanto para el manejo de la acromioclavicular, también como para llegar al nivel de la subacromial desde ese punto de vista y poder manejar de pronto patologías que no podemos manejar desde otro punto de vista. Y esto pues, simplemente también es como recordar, hacer la visualización total de la articulación. Realmente se debe evaluar el tendón del bíceps. Posteriormente a que se evalúa el tendón del bíceps, lo que hacen o recomiendan es seguir por el labrum anterior superior, ver esa inserción del bíceps labral, o sea, se sigue el bíceps hasta la inserción y ahí se encuentra con el labrum anterior superior. Posteriormente a eso, pues, evaluar adecuadamente el labrum posterior, identificar posibles lesiones a este nivel. Por ejemplo, esta imagen en la C, en la parte derecha, pues es una lesión de bancar a nivel óseo, bancar óseo, a ese nivel y cómo se observa y se puede observar a nivel artroscópico. Posterior a eso, pues ya irse hacia el labrum anterior y evaluar las características de la cabeza humeral. En muchos lados podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen inferior izquierda, se observa una lesión osteocondral grande a nivel de la cabeza humeral o incluso cambios ya de osteoartrosis a nivel de articulación a este nivel. Posteriormente a eso, pues ya debe irse uno hacia superior, evaluar la parte inferior del supraespinoso, evaluar la huella que deja el supraespinoso a nivel del húmero para determinar algunas lesiones a este nivel. Y posteriormente se va uno ya hacia anterior y deben siempre como buscar esta vista, que es el triángulo anterior superior. Incluso ya logrando esta vista es que se busca el abordaje, el portal anterior, porque el portal anterior debe ingresar acá. No sé si da el cursor, pero bueno, acá inferior al ligamento glenohumeral superior y entre el tendón del subescapular, el tendón del bíceps, o sea, aquí debería ingresar el lugar para no generar daño ni el infraespinoso, ni el supraespinoso, ni de ninguna otra estructura. Ese es realmente el lugar donde se busca el portal. Después de eso, pues uno se puede ir hacia inferior, mirar el ligamento glenohumeral anterior inferior, los ligamentos y ya terminaría la revisión completa de la articulación y luego pues hacer la revisión del espacio subacromial
tratando de identificar siempre primero pues, la coracoides, identificar qué tan grande es el espacio subacromial y después mirando los ligamentos del manguito para mirar si tiene o no tiene alguna lesión ahí asociada. Listo, muchas gracias, eso es lo que les tenía preparado para ti. Buena, muy buena la charla. O sea, los principios básicos sí son esos. Jorge, qué pena. Jorge, qué pena interrumpirlo, pero es que veo que está Juan Camilo también. ¿En qué definieron al fin por el paciente del muñón? ¿Que lo viera vascular nuevamente o no? ¿O solamente lavarlo? Profe, Sí, por ahora solo lavarlo. Por la infección, por ahora solo lavarlo porque esa herida está como muy fétida. Ajá. Por eso, pero solo lavarlo. Sí, señor, por ahora solo lavarlo, exactamente. Ah, y resecarle la base del quinto metatarsiano. Listo, bueno, gracias, me avisan. Chao, pues. Listo, profe, hasta luego. Bueno, la charla muy buena, excelente. Los portales, con respecto, yo en hombro no me meto, sí, yo definitivamente hombro no hago y pues realmente para saber los portales del hombro y cómo se maneja, pero sí es muy interesante saber sobre todo las posiciones en las cuales se puede hacer una artroscopia, lo que nos puede llevar a producir una posición de una artroscopia en el hombro. La artroscopia se está convirtiendo en una herramienta básica para mirar muchas cosas, para diagnosticar y al mismo tiempo para tratar. Entonces la artroscopia cambió completamente el espectro terapéutico de las articulaciones y nos llevó a tener una mejor función, una más rápida rehabilitación de un daño menos severo a esas articulaciones. Antes se hacía todo abierto. Ahora la mayoría de cosas, por no decir todas las cosas, se hacen artroscópicas que tengan que ver con la parte intraarticular de esas articulaciones. Ya es muy común ver artroscopias de cadera, ver artroscopias de tobillo y las que siempre han estado, que son las de hombro y codo. En muñeca también se realizan artroscopias, en codo, ¿sí? Y en eso no me meto porque no las conozco realmente, pero sí se han vuelto mucho más comunes las que no se hacían antes, sobre todo la de tobillo. La de tobillo está cogiendo un auge terrible, todos los que llegan de fellows de pie y tobillo hacen mucha artroscopia de tobillo, bastante. Eh, con respecto a todo el instrumental que nos mostró Álvaro, es cierto, todo eso lo utilizamos, todo eso estamos, ojalá uno tuviera 100% el instrumental necesario cada vez que hace una artroscopia, pero le toca a uno acoplarse mucho a lo que existe o a lo que tenemos en nuestro medio para hacer una artroscopia. El portal, uno de los portales con los cuales nunca he estado de acuerdo y nunca uso, es el portal posterolateral que nos estaba nombrando Álvaro en la rodilla. ¿Por qué nunca lo uso? Porque ese portal posterolateral tiene la particularidad de poder lesionar el ciático popliteo externo. Entonces yo sinceramente nunca lo uso. El portal posteromedial ha entrado en desuso, ya que con la experiencia y con la técnica se puede ver muchísimo mejor. Ese se utilizaba para el punto de inserción del ligamento cruzado posterior y para reconstruir ese ligamento cruzado posterior se hacía ese portal posteromedial. Yo por lo menos ahora que hago cruzado posterior, la reconstrucción del ligamento cruzado posterior ya no lo hago. Con los dos portales que tengo, el anterolateral y el anteromedial, y en algunas oportunidades uno transpatelar, con ese tengo para poder hacer la reconstrucción de ese ligamento. ¿Qué más les cuento? Tener muy presente la irrigación de esas articulaciones. Todo el mundo cree que es echar agua ahí adentro. Y me pareció muy interesante el artículo que mostró donde se ve la correlación de los líquidos que se usan con respecto al líquido sinovial. Uno ve muchas condrolisis en estos pacientes, bastantes. Y eso es secundario en algunas oportunidades al líquido que uno utiliza para irrigar estas articulaciones. En cuanto a la bomba de infusión, yo por lo menos en la única parte que lo uso es con la cadera, no la uso con el hombro, con la rodilla, perdón. En la rodilla solamente la uso en unas oportunidades para el ligamento cruzado posterior, porque debido a los túneles se pierde mucho líquido y es difícil poder ver bien la articulación.
Con respecto al antibiótico, eso es más por cultura ciudadana, más que por nosotros mismos. Nosotros sabemos que debido a la irrigación, por lo menos en las articulaciones que yo manejo, que son cadera y rodilla, la infección es muy baja tirando a nula, pero pues el paciente queda muy contento cuando se va con unas pastillitas de antibióticos. Si no se las da y llega a pasar algo, el problema es serio. Entonces, sí, por ese lado uno queda como más tranquilo. Algo que faltó nombrar, la trombosis venosa profunda en estos pacientes. Estos pacientes de trombosis venosa profunda no la presentan casi, pero sí hay reportes, y eso dependiendo de la edad en la cual se realice la artroscopia. Entonces, eso también tenerlo presente. En algunas oportunidades y en el CHES hablan sobre la profilaxis para la trombosis de hasta 10 días de heparina de bajo peso molecular. Entonces, también tenerlo presente. Muchas gracias. Y bueno, creo que la próxima charla me toca a mí, es de menisco. Entonces, Sí, señor. nos vemos el otro jueves con el menisco. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.